A veces, la muerte se sienta en una silla y nos mira sin parpadear. Bienvenidos a Palabras Paganas. Historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. Bueno, pues hay una voz que recorre la noche. Buenas noches, caminantes. En este capítulo de Palabras Paganas, el número 20 ya, quien lo Toma diría, ya. os traemos el eco de una voz nueva, pero una voz cargada de sombras. A ver, hoy retomamos, tú como eres muy críptica, yo voy a ser el que lo aclare hoy. Retomamos el sendero de las entrevistas. Volvemos a mirar a los ojos de quienes escriben, de los verdaderos autores y quizá protagonistas de este podcast. Vamos a escuchar la historia detrás de la historia, o parte de ella al menos. Lo hacemos con una novela que lleva en su título una promesa inquietante, Unos ojos verdes sin vida, de Víctor Centelles. Centellés creo que es, ¿no? Bueno. Ahora nos lo aclara, pero es Centelles. Ahora nos lo aclara, ¿eh? Hacemos una apuesta, Eso es. Yo apuesto que Centelles, la caña la pagas tú. Vale, caña y tú el pincho. Bien, publicada por la editorial Loto Azul, esta historia está disponible tanto en castellano como en catalán, o sea, lujazo. Y si podéis encontrar el enlace directo para haceros con ella en la descripción de este episodio. Bueno, y tenemos la suerte de contar esta noche con el propio autor. ¿Centelles o Centelles, Víctor? Buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues claro, es Víctor Santellas. Mira, vale, o sea, nuestra pronunciación es un caos. Volvemos a empezar. Centellas. No pasa nada, pero lo habéis dicho bien, tampoco os habéis alejado mucho, bien. Bien, oye, bienvenido, Víctor, es un placer tenerte entre brujas y palabras. Muchas gracias, el placer es mío. Oye, mira, Unos ojos verdes entrelaza dos crímenes separados por 3 décadas, ¿no? ¿Qué desafíos narrativos implica eso? Trabajar con una estructura que, bueno, no deja de ser de doble línea temporal. ¿Y cómo mantuviste este ritmo de suspense entre ambas? Correcto, es muy buena pregunta. La verdad es que no es sencillo porque, claro, realmente ya es bastante complicado seguir una única trama. Y el propio autor no perderse, etcétera, no dejar cabos sueltos, ¿no? Con una única trama. Imagínate si tienes dos que al final se tienen que entrelazar y colisionar, ¿no? De alguna manera. De todas formas, es un buen reto para el escritor, pero también tengo que decir que es un buen sistema para mantener al lector activo. Es decir, un poco como, me tengo que meter en, concentrarme un poco, aunque yo lo pongo bastante clarito, tampoco hago que se pierda, pero es una manera de tenerlo como, estos pequeños saltos temporales hacen que precisamente el lector tenga como el interés o un poco la atención a tope siempre. Porque cuando es lineal, puede correr el riesgo de que el lector esté como un poco como dormido, ¿no? Precisamente como, bueno, no pasa nada, ¿no? En estas páginas es todo muy lineal. En cambio, si hace saltos la historia, es como, ostras, espérate, esto es en el pasado, qué interesante, pero tiene que ver con lo del presente. Además siempre fascina, ¿eh? Esos movimientos por el tiempo son fascinantes. Sí. Correcto, porque cosas que parece que sean independientes y que nada tengan que ver una con otra, cuando vas viendo digamos, la relación que hay entre ambas historias, entonces el lector es como, son sorpresas añadidas que cuando hay una única línea temporal igual no se dan. Por eso me gusta esta estructura. Oye, Víctor, fíjate, en una reseña publicada en De Lector a Lector se dice textualmente que tu novela es un homenaje a las novelas de misterio y que recuerda ni más ni menos a obras como Muerte en el Nilo o Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Bueno, ¿tú sientes afinidad con este estilo narrativo o tienes otros referentes que crees que te definen más? Realmente esta aportación creo que es acertada. Sí. Realmente mi ilusión era hacer un homenaje a las novelas clásicas de misterio, efectivamente. No que, para empezar, es que es mi primera novela, entonces tampoco quería entrar en el terreno de los thrillers más actuales, con
el típico tramas secundarias, el inspector con sus problemas personales, traumas, que son muy interesantes, no digo que no, pero se aleja un poco del misterio del caso, del crimen concreto. Entonces yo digo, a mí quiero hacer una obra moderna, es decir, que porque transcurre en la actualidad, o sea, una obra actual, pero con este componente de las obras clásicas de misterio de Agatha Christie, que se produce un crimen y automáticamente todo alrededor de la víctima son sospechosos. Y tenemos que descubrir, tanto el investigador que lleva el caso, pero también el lector, es un reto para él, descubrir quién es él o la culpable. Además, este es el objetivo. Oye, además, no voy a mencionar yo a quién, pero parece que es una tendencia porque yo creo que, ¿cómo se llaman? Crímenes de sala o crímenes de habitación. Creo que hay autores reconocidísimos cuyo nombre sí me acuerdo, pero no voy a mencionar, que han tirado por este tipo de creación, ¿no? El implicar de esa manera al lector, ¿no? O sea que genial. Yo creo que, bueno, me parece una gran aportación en este sentido. Que no parezca, con la siguiente pregunta, Víctor, que vamos a meternos en lo personal, porque esto, lejos de ser corazoneo, tiene más que ver con lo literario, con el terror, con lo inquietante, pero nada de corazoneo. Lo que pasa es que sí que tengo que mencionar. El entorno carcelario aporta una crudeza poco común en el género. A mí me fascina, pero ¿cómo influyó tu experiencia como funcionario de prisiones en la construcción de, bueno, personajes y sus motivaciones? Correcto. Mira, es que has dado en la clave. Realmente esta historia no transcurre en ninguna prisión, ¿vale? Ni el escenario de ningún capítulo transcurre en el ámbito penitenciario, ¿vale? Por lo tanto, la ambientación no me ha servido en este ámbito. No lo he querido hacer así. He querido que transcurriera en la calle, para que la gente, la mayor parte de la gente, se sienta más identificada un poco más en la vida común y general, ¿vale? Pero sí que me ha servido mucho mi experiencia penitenciaria para describir a determinados personajes. Eso sí. Porque hay bueno, claro, es que estamos hablando de que se produce un crimen, por lo tanto, tiene que haber gente con un historial, por así decirlo, un comportamiento muy delincuente muy típico, ¿no? Entonces, me he basado en más de alguna experiencia personal mía en la época de trabajar en prisiones para darle el máximo de realismo posible a alguno de estos personajes. Por ejemplo, hay un personaje que tiene un problema de toxicomanía, por ejemplo. Pues, por desgracia, en prisión hay mucha gente que tiene esta problemática también. Entonces, como tuve, entre comillas, la suerte, por decirlo de una manera, o sea, bueno, de poder ver en primera persona pues características físicas, de comportamiento, de gente que tiene este tipo de problemática, pues digamos que creo haber conseguido bastante bien que este personaje, por ejemplo, es muy verosímil. Por el tipo de reacciones que tiene, la descripción, etcétera, es muy realista por eso, gracias a la experiencia vivida en ese periodo temporal laboral de mi vida, sí. Y hay otro personaje, de tus personajes, Víctor, el inspector Robles, que parece que está siempre lidiando con las heridas del pasado, ¿verdad? ¿Qué papel juegan la memoria y el trauma en el desarrollo psicológico de tus protagonistas, especialmente desde este enfoque inquietante que tanto nos gusta aquí en Palabras Paganas? En este caso, aquí voy a ser un poquito más corto mi respuesta porque precisamente, digamos, el problema que tiene este personaje con el pasado. Nada de spoiler, Nada de spoiler, por eso digo que poco voy a poder decir, pero tiene relación con estas dos tramas que hemos hablado, de la trama principal, a la que transcurre en el presente, digamos, en la actualidad, y la trama que se inicia a 30 años atrás. Entonces, este personaje, no diremos cómo, pero tiene algún tipo de relación en ambas tramas, ¿no? Y de ahí le viene un poco el conflicto que tiene. Hasta aquí puedo leer, no puedo comentar claro. más. Sí. Mira, no cambio de tema, pero las comedias tienen que generar risa, si no, no son buenas. El miedo o los contenidos de miedo tienen que dar miedo, si no, no son buenas. Y tu historia
logra crear una sensación, no es incómoda, perdón, genera incomodidad. Es una sensación persistente de incomodidad, como si algo oscuro acechara fuera de plano. ¿A ti te interesa? ¿Eso es intencionado? ¿Te interesa provocar en el lector esa inquietud tan propia de los relatos que tocamos además aquí en el podcast? Mi intención siempre ha sido, como he dicho antes, de hacer una obra que tirase más al misterio y a la intriga que al terror puramente, ¿eh? O sea, por eso, por ejemplo, no me he querido recrear en escenas morbosas y tal, no, siempre he jugado con el argumento. Lo que pasa, que igual es un poco lo que creo que quieres decir también es un poco la tensión permanente, en el sentido de tenemos un crimen, ¿no? O sea, en los primeros capítulos introductorios ya se percibe en el aire un poco como algo va a ocurrir. Es evidente que se está cociendo algo, ¿no? Entonces ya hay una tensión en el ambiente. A eso nos referimos. Algo va a ocurrir. Y una vez ocurre, esa tensión no disminuye, porque entonces entramos en la fase de averiguación, de investigación y tal. Y como se producen determinados giros, esa tensión es permanente. Además, es una novela relativamente corta, en el sentido de que no he querido tampoco añadir excesivamente, pues lo he dicho antes, no tramas secundarias y tal. No, va al grano, pero a mantener ese nerviosismo, esa intensidad permanentemente hasta el final. Si fuese una novela muy, muy larga, esa tensión permanente sería hasta demasiado insoportable para digamos, no se aguanta. Entonces, por eso tiene que tener la medida justa, ideal, y creo que en este sentido es la encontrada. Qué bueno. Y sabemos también, Víctor, que estás trabajando en una continuación. Supongo vas a seguir profundizando en esta atmósfera perturbadora que nos gusta tanto aquí en Palabras Paganas, o vas a experimentar con otros registros del misterio. Tengo intención efectivamente de investigar en otros ámbitos, o sea, dentro del género de novela negra, de tocar un poco otras facetas, un poco más de lo que decíamos, ¿no? Quizá no tanto de misterio, un poco más de thriller, etcétera. Pero no será en esta segunda parte. ¿Por qué? Vale. Porque yo considero que si es una continuación, también tiene que continuar el estilo. O sea, si alguien quiere leer una segunda parte de esta primera, de Unos ojos verdes sin vida, es porque le ha gustado el estilo. Claro. Entonces va a querer por lo menos algo similar, ¿vale? Claro. Y mi idea es hacer una segunda parte, de entrada ya está, no tengo intención de hacer una saga entera, pero lo que sí que puedo decir es esto, que será del mismo estilo. Nunca digas de este agua no beberé, ¿eh? Que como se dé bien, te veo con la saga. Correcto, no, pero bueno, de entrada nunca se sabe. La segunda parte está prácticamente asegurada. En el horno. Luego voy a querer explorar otros ámbitos de la novela negra. Y más adelante, pues ya iré viendo. Pero de momento, un poco el camino que tengo así enfocado en mente, la perspectiva es esta. No vamos a decir... oye, que antes de nada, ¿qué te ha parecido el examen? Porque ya hemos acabado el tema entrevista. No, bien. No, yo encantado. O sea, súper cómodo. Es un placer charlar con vosotros, de verdad, lo hacéis muy bien. No te vayas todavía, no hemos acabado. Quiero decir algo. No vamos a decir, más que nada por aquello de que invitar a los oyentes a participar. No vamos a decir qué parte de la novela vamos a leer. O sea, la vamos a leer y nuestros oyentes van a tener que identificar de qué parte se trata, de qué capítulo, que nos lo identifiquen, que nos lo pongan en los comentarios del podcast cuando acabemos con el episodio, que ya vamos a dejarnos de líos, de rollos, y como decimos aquí, vamos a ir al turrón y vamos a narrar este episodio. Yo espero que te guste, Víctor. Creo que sí, creo que te gustará. Porque tú, ¿cómo ves lo de ambientar tus relatos? Eso de ponerle un soundtrack, voces a los personajes. A lo mejor te chasca porque tú tienes en mente otras voces, no lo sé. Bueno, es cierto. No, o sea, no. La verdad es que me parece muy original y me muero de ganas de escucharlo, pero sí que reconozco que se me va a hacer extraño, porque exacto, realmente es así. De hecho, por ejemplo, una cosa muy rápida, no solo con las voces, sino con las caras también. Cada uno tiene en su mente una descripción de los personajes. Sí. Y si luego se lo pusiesen en imagen, también de entrada dirías, ostras, esta es Lucía, este es Juan, este es no sé qué. Bueno,
Sí, sí. Cuando escuchen nuestras voces les van a parecer seres hermosísimos. De todas formas, escuchadlo con atención, sentid la atmósfera y cuando acabéis, lo que decía Santi, nos contáis, sabéis de qué parte de la novela se trataba, podéis dejar vuestros comentarios, mensajes, o señales de humo, el tan, el chalaparta, lo que queráis. Oye, Víctor, de verdad que ha sido un honor y un placer. Y te comprometo, porque es además la manera de comprometer, cerrar aquí el contrato, de estar o reunirnos para un experimento como este, para la segunda parte. Sí, por favor. Me parece genial. Como he dicho, he estado muy cómodo, me parece genial la iniciativa que hacéis y encantado de volver a charlar con vosotros próximamente. Igualmente. Qué bueno contar con el autor. Oye, como decimos siempre, Sí. la palabra escrita no se queda quieta. Ahora os vamos a leer un fragmento de Unos ojos verdes sin vida. No diremos, como he dicho, qué capítulo es. Queremos jugar con vosotros, con vosotras, con vosotres. Sí, Y sí, vosotros, vosotras sois los que nos tenéis que decir e identificar de qué capítulo se trata, de qué parte se trata, incluso comentarnos qué os parece. Lo podéis hacer en los comentarios de la plataforma o poniéndonos mensajes o mandándonos correos. Una cosa solo. Simplemente escribidnos que nos encanta leeros y nos ponéis pues eso, pues yo creo que esto va a ser el comienzo, yo creo que esto va a ser el final. Eso es, y como no saben o no sabemos todavía de qué hemos estado hablando, hay muchos que sí, os cuento. El cadáver de la joven Lucía Romero es encontrado en el bosque, en la orilla del río, en extrañas circunstancias. Sin embargo, tanto la postura como el lugar concreto en el que se halla el cuerpo le resultan familiares al inspector encargado del caso. Le recuerdan a un asesinato de otra chica que tuvo lugar en el mismo municipio hace varias décadas. ¿Qué relación guarda este caso con el crimen cometido hace 30 años y del que nunca encontraron el culpable? ¿Se trata de la misma persona que ha vuelto a matar? Pero este no es más que el principio de un complicado rompecabezas. Carlos Robles, junto con la subinspectora Sara Nieto, descubrirán que el número de sospechosos entre el círculo cercano de Lucía no deja de aumentar a medida que avanza la investigación. No obstante, harán todo lo posible para encontrar a la persona responsable y esta vez hacer justicia. Esto no hemos destripado nada, es la sinopsis del libro que está publicada ahí a mano de cualquier oyente. Eso, y le podéis dar para atrás y volverlo a escuchar. Hasta que deis con la clave, hasta que podáis contestarnos a las preguntas. Bueno, pues eso, cuando lo hayáis escuchado, reto identificar el capítulo y nos contestáis, como dice Karina. Vamos con el fragmento deseado. Todavía no eran las 6 de la mañana de un lunes cuando un hombre joven llegó al aeropuerto. Su avión salía a las 8 en punto, de modo que iba bien de tiempo. Se trataba de la misma persona que había asesinado a Susana Molina 9 años atrás. Durante ese tiempo se había vuelto más fornido y había perdido una gran cantidad de pelo. También se había puesto gafas, unas de pasta negra. Su dentadura seguía siendo muy blanca. Después de obtener la tarjeta de embarque en el mostrador de la compañía aérea con la que volaría, se dirigió al control de seguridad del aeropuerto. Lo pasó sin ninguna complicación. Localizó su vuelo en una de las pantallas de información y comprobó que todavía no había datos sobre la puerta de embarque. Decidió hacer tiempo tomándose un café. Comprobó que a esa hora había mucho movimiento en el aeropuerto. La mayoría eran personas que, como él, viajaban solas por trabajo. En su caso, hacía 5 años que trabajaba para la empresa Oficrom. Era comercial de material de oficina y, aunque la mayoría de las visitas las realizaba por la zona donde vivía, también tenía asignados clientes en diferentes partes de la península. Muchas de las visitas que hacía eran de cortesía, pues se trataba de clientes consolidados que encargaban ellos mismos los pedidos llamando directamente a oficina o a él como comercial de referencia, pero también visitaba otros establecimientos para intentar captar nuevos clientes. En esa ocasión, viajaba al norte. Cuando se terminó el café, se dirigió de nuevo a una de las pantallas de información y vio que ya constaba la puerta de embarque, la número 3. Fue hasta allí y se puso en la correspondiente cola para embarcar. Una vez en el avión, se alegró al comprobar que el asiento asignado en la fila 10 era de ventanilla. De esa forma, nadie lo molestaría cuando quisiera ir al baño.
Después de sentarse, se abrochó el cinturón y cerró los ojos. Se quedó dormido en pocos minutos y no se despertó hasta que el avión aterrizó. Fue un vuelo muy rápido, de apenas media hora, de modo que disponía de toda la mañana para hacer sus visitas. Cuando le dieron el coche de alquiler que había reservado, se dirigió al hotel, situado en el centro de la ciudad. Se registró y dejó la maleta en su habitación. Sin más dilación, cogió el maletín de trabajo y salió a la calle. La primera visita que tenía programada era una copistería familiar que se encontraba a 2 calles del hotel. El dueño era Arturo Pacheco, un hombre de unos 50 años, muy alto y delgado, tenía la barbilla puntiaguda y el pelo largo recogido en una coleta. ¡Qué agradable sorpresa verle por aquí!, dijo el señor Pacheco con sincera alegría y estrechando la mano al comercial. ¿Pasaba usted por esta zona o es que ha venido a propósito a verme? He venido para verle a usted y comprobar que todo va bien por aquí, que no le falta de nada, respondió el vendedor con suma amabilidad. Sin embargo, si estuviera de pasada por la zona, también entraría a saludarle. Fue una visita provechosa. A pesar de que el señor Pacheco había realizado un importante pedido hacía unas pocas semanas, agradeció la visita y le hizo un nuevo pedido de material. Era un cliente fiel y había que cuidarlo. Las demás visitas de la mañana fueron bastante bien. Saludó a otros clientes consolidados de la zona y también consiguió que un negocio que había abierto hacía pocas semanas le hiciera un pequeño pedido de prueba. Era muy buen vendedor. Jamás se ponía nervioso y sabía tratar a la gente. Cuando trabajaba se ponía una máscara para ganarse la confianza de los clientes y conseguir caer bien. También era directo, cosa que agradecían la mayoría de los compradores, pero siempre con mucha educación. Sin embargo, si alguno de sus clientes se relacionara con él fuera del ambiente de trabajo, descubriría que era una persona completamente distinta. Pero no se quedaría sorprendido, sino aterrorizado. Al mediodía comió rápido y ligero debido a que tenía programadas visitas a primera hora de la tarde, aunque suponía que terminaría pronto y así fue. Volvió al hotel para ducharse y cambiarse de ropa. Luego salió para pasear un rato antes de cenar. Poco después de las 8 ya tenía mucha hambre y aprovechó para ir a comer algo antes de que se llenaran los locales. Eligió un discreto restaurante que había visto durante la mañana en el que no había estado nunca. Era un local con la ambientación rústica y especializado en carne a la brasa. Le gustó el lugar y la calidad de la comida, así como el trato recibido. Se llevó una tarjeta al irse. Una vez en su habitación, se aseó y leyó un rato antes de acostarse. La mañana siguiente, después de desayunar, hizo la maleta y dejó la habitación. Dedicó los siguientes 2 días a visitar a los clientes que tenía en distintos municipios de la zona, instalándose cada día en hoteles distintos. La del miércoles sería la última noche antes de volver y decidió que podía ir a tomar algo después de cenar. Como era habitual en él, cenó bastante temprano, de modo que no eran ni las 10 de la noche cuando ya había terminado y entró en un bar cerca del lugar donde había cenado. Al día siguiente ya no había programada ninguna visita y el vuelo de vuelta no salía hasta las 11:30. No tenía prisa para regresar al hotel. Le gustó ese pub. Además, no tenían la música demasiado alta. Tampoco había mucha gente. Al otro extremo del local había 5 hombres con la mesa llena de jarras de cerveza ya vacías y que eran sin duda los más escandalosos del bar. Otra mesa estaba ocupada por 3 amigos jóvenes de unos 30 años, mucho más calmados que el grupo anterior. Y justo en la mesa contigua a la que él se sentó había una joven pareja. Ella era rubia, con media melena rizada que le llegaba hasta los hombros y blanca de piel. Iba maquillada en exceso. El chico también tenía el pelo rubio corto y era extremadamente delgado. Eran muy jóvenes, no debían de tener más de 20 años. A pesar de tenerlos bastante cerca, entre la música y las voces de los 5 hombres, no podía escuchar su conversación. Cuando se terminó la cerveza, consultó la hora y consideró que todavía era temprano. Decidió tomar otra ronda. Al cabo de un rato, el grupo escandaloso de hombres abandonó el local y entonces sí pudo escuchar lo que decía la pareja de jóvenes rubios que estaba justo delante de él. «No puedo con ella, es que me saca de quicio», decía ella. «Es la mimada de la casa. Siempre ha sido así, pero los últimos meses la situación es exagerada. Deberías verla y escucharla. Es para matarla, a ella y a mi madre».
Cuando pueda, me voy de casa. Lo tengo claro. Pues ahora que sacas el tema, hay una idea que me ronda la cabeza desde hace tiempo. Intervino el chico. Tengo algo de dinero ahorrado y ya sabes que trabajo en la tienda de mi padre. Lo digo porque quizá podríamos... ¿Quizá podríamos qué? Quiso saber ella. Bueno, como tienes ganas de irte de casa, había pensado que a lo mejor te apetecía que fuéramos a vivir juntos. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? Claro que lo digo en serio. A mí me apetecería mucho, la verdad. Ella se quedó un rato sin decir nada mirándolo. ¿Te estás colando por mí? Preguntó ella al fin. No me estoy enamorando, Respondió alterado. pero hace tiempo que nos vemos y me gustaría formalizar un poco la situación. ¿Formalizar? ¿Formalizar qué? ¿Una relación? Pues sí. Ella soltó una carcajada y estuvo un buen rato riendo. El chico se la quedó mirando sin comprender su reacción y sin saber qué decir. Oye, Prosiguió ella. ya te dejé claro cuando empezamos a vernos que lo nuestro sería solo sexo. Y también te dije que si en algún momento querías algo más, lo tendríamos que dejar. Ya lo sé, lo recuerdo bien. Pero han pasado meses, ¿de verdad que tú no sientes nada después de todo este tiempo? Ella estuvo a punto de volver a reír, pero consiguió reprimirse y se limitó a mirarlo con una tirana sonrisa dibujada en el rostro. Me sabe muy mal todo esto, aunque no te lo creas, pero lo vamos a tener que dejar aquí, ¿Cómo? dijo él con los ojos vidriosos. Lo hemos pasado muy bien, pero tienes razón. Han pasado ya varios meses y quizá vaya siendo hora de un cambio. No debí dejar que pasara tanto tiempo. Mira lo que hemos llegado. Te has acabado pillando. Justo lo que quería evitar. ¿Me estás dejando? No te estoy dejando porque no estábamos saliendo, ya te lo dije. Nos hemos estado viendo y lo hemos pasado muy bien. Punto. El chico no podía hablar. No se podía creer lo que estaba escuchando. Se la quedó mirando hasta que, al fin, empezaron a caérsele las lágrimas. Apartó la mirada y empezó a secarse las mejillas con la mano. Por el amor de Dios, no hagas una escena, Dijo ella, cortante. pero él no pudo responder, ni tampoco podía mirarla a la cara. Se levantó y se dirigió a la puerta. Salió del local. Ella, sin embargo, se quedó donde estaba. Se bebió lo que quedaba de su cerveza y cambió la copa con la del chico, que estaba a medias. La joven no se percató en ningún momento de que el hombre que había en la mesa de atrás había estado muy atento a la conversación y de que tenía los ojos clavados en ella. Él no sentía ninguna empatía por el chico, pero sí odiaba a las zorras como ella. Se acordó de Susana Molina. No se parecían mucho físicamente, pero eran de la misma calaña, pura escoria. Se creían superiores al resto. Ella se encendió un cigarro mientras se terminaba la cerveza. 5 minutos después, la joven se levantó, se dirigió a la barra para pagar y luego fue al baño. Él se levantó también y pagó sus 2 rondas de cerveza en efectivo. Acto seguido, se dirigió también a los servicios. Se encontró con un estrecho y largo pasillo oscuro que llevaba a los baños. Al final había una única puerta. La abrió y vio que la zona de grifería para lavarse las manos era única y compartida. A mano derecha estaba el baño de hombres y a mano izquierda el de mujeres. Comprobó que en el de hombres no había nadie. Entonces se puso unos guantes que llevaba en su gruesa chaqueta y sacó una navaja de uno de los bolsillos. Aguardó. Al cabo de unos segundos, escuchó cómo tiraban de la cadena en el baño de señoras. Él se tensionó, sabiendo que la chica iba a salir en cualquier momento. Cuando por fin quitó el pestillo y abrió la puerta, él se abalanzó sobre ella, tapándole la boca y obligándola a entrar de nuevo en el interior del baño. Con la misma inercia, la chica se golpeó la cabeza contra la pared y quedó aturdida. Él aprovechó para clavarle la navaja en el estómago 2 veces y terminó asestándole una tercera puñalada en el pecho. La observó durante unos instantes mientras ella se iba escurriendo y caía al suelo desangrándose. La chica se miró las manos llenas de sangre sin poder gritar y luchando en vano por intentar respirar. Parecía no entender qué estaba sucediendo. Levantó los ojos hacia su agresor y sus miradas se cruzaron durante unos segundos. Entonces él salió y cerró la puerta.
Se metió un momento en el baño de hombres donde limpió con papel la navaja y los guantes y se los guardó de nuevo en el bolsillo de su chaqueta. Tendría que lavarlo todo con calma después, pero comprobó en el espejo que no tenía ningún rastro de sangre visible en la ropa. Salió de los servicios. Se alegró al descubrir que el local empezaba a estar concurrido, de modo que no llamó la atención. Además, ella ya había abonado su cuenta y la del joven que la acompañaba, así que ningún camarero estaba atento a que apareciera la chica para exigirle que pagara. Observó también que tanto la mesa donde él había estado como aquella donde se habían sentado los jóvenes ya estaban de nuevo ocupadas por otros clientes. Tenía tiempo de sobra para salir antes de que alguien se diera cuenta de lo ocurrido. Salió a la calle y se dirigió al hotel. A pesar de las bajas temperaturas, no sentía nada de frío. Todo lo contrario, estaba excitado y muy caliente. Bueno, pues nada, eso era todo. Oye, qué corto se hace. La mirada que más nos perturba es la que no parpadea. Y esta noche, bueno, pues ya nos ha estado observando demasiado rato. Sí, hasta el próximo aquelarre, criaturas. Gracias, Karina. Un saludo Chao. a los oyentes. Saludos a todos. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.